Objetivos de aprendizaje son comparar los diferentes tipos de mezclas de sustancias, reconocer las características de diferentes tipos de disoluciones, relacionar solubilidad con conceptos hidrofóbico e hidrofílico, polar a polar, y miscible, inmiscible, diferenciar solutos de alta solubilidad con otros de baja solubilidad, reconocer aplicaciones médicas de compuestos salinos de baja solubilidad. Primeramente, definamos qué es una mezcla. Es la unión física de dos o más sustancias. Y los componentes de esta mezcla pueden ser separados y van a mantener sus características y propiedades particulares una vez que son separadas. Esto se debe a que no va a haber una reacción o cambio químico una vez que ocurra esta mezcla. Por lo tanto, va a permitir la separación de los componentes. Revisemos algunas características de las mezclas. Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. En las mezclas podemos diferenciar fases, ¿ya? Cuando estamos en una mezcla homogénea no podemos diferenciar fases. Sin embargo, cuando la mezcla es heterogénea vamos a diferenciar claramente dos o más fases. En relación a la proporción de los componentes, en las mezclas homogéneas esta va a ser uniforme y no podemos distinguir la proporción de ellos. Sin embargo, en las mezclas heterogéneas vamos a poder diferenciar la proporción de los componentes. Demos algunos ejemplos. Acá el ejemplo es un perfume que va a contener agua, algún tipo de alcohol y una serie de esencias que dan al perfume. Sin embargo, acá podemos ver solo una fase, no podemos distinguir sus componentes. Esto es totalmente una mezcla homogénea. Esta es una roca de un mineral que contiene calcopirita. Acá podemos observar unas regiones brillantes como el oro, el latón amarillo, el aspecto que tiene la calcopirita. La calcopirita es un sulfuro de hierro y cobre, de donde se extrae justamente cobre, y hay otras regiones blancas que podría ser, por ejemplo, cuarzo. Por lo tanto, aquí podemos distinguir más de una fase y observar incluso las proporciones en este mineral natural. Acá el acero inoxidable, que está compuesto de una mezcla entre hierro en su mayoría y carbono. Independiente de la forma de estas barras de acero inoxidable, podemos ver un aspecto homogéneo, no podemos distinguir sus componentes. Esta es una disolución entonces homogénea. Y una sopa de verdura, podemos distinguir sus componentes en distintas proporciones. Esta es entonces presenta distintas fases dadas por las verduras que la componen. Esta es una mezcla heterogénea. Revisemos ahora las características de distintos tipos de mezclas: disoluciones, dispersiones coloidales y suspensiones. En relación al tamaño de uno de los componentes de esta mezcla, en general, en las disoluciones, los componentes van a estar átomos o pequeñas moléculas de un tamaño entre 1 a 10 Armstrong y se van a observar totalmente homogéneas. En las dispersiones coloidales, al menos uno de los componentes de la mezcla va a tener un tamaño, ya sea átomos o pequeñas moléculas, entre 10 y 10.000 Armstrong. Y en el caso de las suspensiones, uno de los componentes va a tener un tamaño mayor a los 10.000 Armstrong. Y ese componente se podría observar en un microscopio de baja resolución, un microscopio óptico.
En relación al Armstrong, esto es igual a las 10.000 millonésima parte del metro. Características de las disoluciones, dijimos que eran homogéneas y en general son transparentes y no presentan el efecto Tyndall. En el caso de las dispersiones coloidales, son homogéneas al límite, a menudo opacas y sí van a presentar este efecto Tyndall. Y las suspensiones, en general, y a diferencia de las anteriores, son totalmente no homogéneas y no transparentes. En relación a la gravedad, en el tiempo una disolución permanece inalterable, no le afecta la gravedad y no se pueden separar sus componentes por filtración. Sin embargo, las dispersiones coloidales, como dijimos, van a presentar el efecto Tyndall y en general son opacas. Pero si pensamos en la gravedad, son mucho menos estables la gravedad, por lo tanto, en el tiempo podríamos observar dos fases y no se separan por filtración. A medida que las partículas, como habíamos visto, son de mayor tamaño, entonces dijimos que la gravedad sí lo va a afectar. Las partículas se depositan, entonces podemos observar dos fases. Y además, en el caso de la suspensión, a diferencia de los anteriores, se pueden separar por filtración. En las dispersiones coloidales podemos observar el efecto Tyndall descrito por el científico irlandés John Tyndall. Él observó que en un día húmedo, en donde hay partículas de agua suspendidas en el aire, o sea, lo que se llama una dispersión coloidal, se pueden observar la trayectoria de los rayos de luz en el bosque. Y este mismo efecto lo podemos observar en una solución que tiene un compuesto coloidal que es el cloruro de plata. El cloruro de plata tiene una muy baja solubilidad en agua. Inmediatamente forma unos precipitados que quedan suspendidos en la solución. Y se puede observar al hacer incidir un rayo láser la trayectoria de este rayo láser, a diferencia de en una disolución en donde el tamaño de partícula es del orden de los 10 Armstrong y de menor tamaño incluso, en esta disolución que es homogénea, este rayo láser no se observa. Por lo tanto, se puede usar este rayo láser para diferenciar las dispersiones coloidales de las disoluciones, puesto que justamente las dispersiones coloidales tienen la propiedad de dispersar los rayos de luz y por eso los podemos observar. Veamos algunos ejemplos de coloides o dispersiones coloidales. Acá tenemos que distinguir una fase dispersa, que es algo similar al soluto, y la fase dispersante, que es similar al disolvente o solvente. Entonces tenemos, por ejemplo, algunas coloides que son sólidos. En este caso habíamos mencionado el acero, en donde la fase dispersa es el carbono y la dispersante es el hierro. El queso y la mantequilla, como verán, estamos rodeados de dispersiones coloidales. El queso correspondería entonces a una fase dispersa, que va a ser el suero de la leche, y la fase dispersante van a ser las proteínas de la leche que están denaturadas, y en el caso de la mantequilla el líquido va a ser agua o leche disperso en los lípidos o grasas de la leche de vaca. También la goma, esponja, piedra pome son un tipo de coloide, espuma sólida, ¿no es cierto? Gas en sólido, disperso en sólido. Y la leche, magnesio y pintura
van a ser sólidos dispersos en líquido. Entonces, en este caso y en los anteriores, los tamaños de las partículas van a ser entre 10 y 10 Armstrong, y en todos estos podemos ver que son homogéneos, aunque como habíamos mencionado al límite, y algunos se pueden ver afectados por la gravedad. También las emulsiones, leche, crema para la cara, mayonesa, que son líquidos dispersos en líquidos. La espuma de afeitar, la espuma cerveza, que son en este caso gas disperso en líquido. El humo también es un tipo de dispersión coloidal, en donde el sólido con el tamaño que mencionamos de moléculas y partículas va a estar en el aire. Por lo tanto, es el sólido el que le va a dar disperso en el aire y le va a dar las características de coloide. Y también los aerosoles, que son partículas de líquido en el aire, como niebla, nubes, spray de aerosol. Volvamos a las disoluciones. Como ya dijimos, son homogéneas y es una mezcla entre dos o más componentes, donde el que está en mayor cantidad es el solvente y el que se encuentra en menor cantidad es el soluto. Otra característica que mencionamos es que el tamaño de los átomos o moléculas que lo componen es entre 1 y 10 Armstrong, y además las disoluciones no van a presentar el efecto Tyndall. Revisemos algunos ejemplos de disoluciones. En esta tabla, el componente 1, en la mayoría de los ejemplos, va a ser el soluto, que está en menor cantidad. Y el componente 2, el disolvente, que disuelve al anterior. El primer ejemplo es el aire, compuesta mayoritariamente más de un 75% de nitrógeno, 20% de oxígeno y algunos gases nobles. Por el tamaño de los átomos de las moléculas y por su homogeneidad es una disolución. Las gaseosas, las bebidas gaseosas, son CO2 en un agua con colorante y endulzada. Esto sería gas líquido. Después, algunos ejemplos. También existen disoluciones gas sólido. El ejemplo es hidrógeno en paladio. Y el etanol al 70% vendría siendo una mezcla, disolución líquido-líquido entre etanol y agua. También, si disolvemos sal de mesa, cloruro de sodio en agua, tenemos una disolución. Y en el caso de una disolución sólido-sólido, el ejemplo es el bronce y la soldadura de estaño plomo. Veamos los distintos tipos de disoluciones. Podemos referirnos a la disolución diluida cuando la solución contiene una pequeña cantidad del soluto que es capaz de disolver el solvente o disolvente. Por ejemplo, agregar una cucharadita de azúcar a un vaso de agua. Aproximadamente una cucharadita pueden ser entre 4 y 5 gramos. Sin embargo, el azúcar de mesa, que es la sacarosa, puede disolverse en el agua del orden de los 200 gramos en 100 ml de agua a temperatura ambiente. Por lo tanto, en ese caso estaríamos hablando de una disolución diluida. Si miramos esa disolución, vamos a ver que es totalmente homogénea. Una disolución concentrada es aquella que tiene en solución una cantidad de soluto mayor, pero no la máxima que puede contener el solvente. Podemos agregar entonces 10, 20 cucharadas y con eso estamos haciendo, aún no tenemos
la cantidad máxima que es capaz de disolver el solvente, en el ejemplo de la azúcar de mesa. Si lo observamos, seguiremos viendo que la solución es homogénea, pero esta vez está concentrada. Otras definiciones: disolución saturada, que sería la disolución que tiene disuelto una cantidad máxima del soluto a disolver en relación a las características del soluto y del solvente, por supuesto, y refiriéndonos a nuestro ejemplo de la sacarosa, podemos agregar hasta 200 gramos de sacarosa en un vaso de agua de 100 ml a temperatura ambiente, y todavía seguiremos observando a la disolución homogénea. Otro concepto es disolución no saturada, es aquella que contiene en solución una cantidad de soluto menor que la máxima que puede contener el solvente. Y por supuesto, esta seguirá siendo homogénea. Y finalmente, la disolución sobresaturada es la que contiene en solución una cantidad de soluto mayor que la que puede contener el solvente, y en este caso no es homogénea porque se van a poder observar la cantidad de soluto no disuelto, en este caso en el fondo de, por ejemplo, el vaso. Si agregamos 210 gramos de sacarosa en 100 ml de agua, vamos a observar la cantidad y los granitos de azúcar que no se han disuelto aún. La solubilidad de un soluto va a corresponder a la máxima cantidad del soluto que se puede disolver en una solución, en un disolvente determinado, a una temperatura determinada y a una presión determinada. En definitiva, la solubilidad va a ser la concentración del soluto en una solución saturada. Y esta solubilidad se va a expresar en gramos de soluto disuelto por cada 100 gramos de solvente o gramos de soluto por litro de solución. Ejemplos: cloruro de sodio tiene una solubilidad de 36 gramos por cada 100 gramos de agua a 20 grados Celsius, diferente a la sacarosa, que tiene 203,9 gramos de sacarosa por 100 gramos de agua a la misma temperatura. Y en esta solución saturada vamos a tener un equilibrio dinámico entre el soluto disuelto en la solución y el soluto no disuelto. Esto significa que una molécula de soluto disuelto puede pasar a estar no disuelta en el soluto en estado sólido, y inmediatamente una molécula no disuelta va a pasar al estado disuelto en base a la definición que hemos dado. Revisemos los factores que determinan la solubilidad. Lo primero es la naturaleza del soluto y del solvente. Por ejemplo, la solubilidad que tiene el cloruro de sodio equivale a 1 mol de cloruro de sodio en 100 gramos de agua. Si lo comparamos con la sacarosa, los 203 gramos de sacarosa disueltos en 100 gramos de agua equivalen solo a 0,59 moles, que son menos moléculas que las del cloruro de sodio. Por lo tanto, acá estamos comparando un soluto que es una sal iónica como el cloruro de sodio, a diferencia de la sacarosa, que es un disacárido no iónico. El efecto de la temperatura es otro factor que puede afectar la solubilidad. Por ejemplo, en el caso de la sacarosa, si aumentamos la temperatura, la solubilidad que les muestro es una solubilidad a 20 grados Celsius, pero si aumenta la temperatura, la solubilidad de la sacarosa va a verse aumentada. Sin embargo, en el caso del cloruro de sodio no varía mayormente al aumentar la temperatura. Y el otro factor que
también tiene un efecto en la solubilidad, por ejemplo, es la presión, que es especialmente importante si estamos disolviendo gases, solutos que son gases, en solventes líquidos. Por ejemplo, piensen en ustedes en una bebida gaseosa. A mayor presión, mayor solubilidad. A menor presión, menor solubilidad del gas en el líquido. Todo esto está determinado por interacciones soluto-soluto, solvente-solvente y solvente-soluto, que son fuerzas intermoleculares. El ejemplo, si tenemos altas interacciones solvente-soluto, eso va a facilitar, ¿no es cierto?, que se disuelva el soluto en el solvente. Pero si las interacciones del soluto-soluto son muy altas y menores que las fuerzas de interacción solvente-soluto, va a haber un soluto que va a ser difícil de solubilizar y por lo tanto va a presentar baja solubilidad. Revisemos ahora cómo se disuelve una sal, el cristal de una sal iónica en el agua. En este cristal podemos ver los arreglos cristalinos, en verde el anión y las esferas plomas corresponden al catión. Un ejemplo de una sal con estructura cristalina, un cristal, sería el cloruro de sodio. Se disuelve en agua y la molécula del agua, en rojo el oxígeno y en blanco estaría el hidrógeno de la molécula de agua. Entonces interacciona con la superficie de este cristal y hay una disolución, una solvatación por las moléculas de agua con el anión. En esa solvatación los hidrógenos interaccionarían con el anión que tiene carga negativa. Y al contrario, en el ion positivo, que tiene carga positiva, por ejemplo en el sodio, la interacción sería con el oxígeno de la molécula de agua. La molécula de agua es una molécula polarizada, negativamente donde está el oxígeno y positivamente hacia el lado donde están los hidrógenos. Eso entonces hace que se produzca esta solvatación. Solvatar o disol significa en latín soltar, disolviéndose entonces esta sal iónica. Algunos ejemplos en donde las fuerzas entre la molécula de agua y los iones son altas y por lo tanto tenemos la disolución de los cristales. Está el cloruro de sodio, el hidróxido de sodio. Lo contrario, cuando las fuerzas entre los iones, entre anión y catión en el cristal son muy altas, no es posible la disolución y hay una baja solubilidad. Ejemplo, sulfato de bario y carbonato de calcio. Revisemos aplicaciones clínicas. En este caso, los cálculos renales, que son sales, cristales de oxalato de calcio que se depositan a nivel renal y son muy dolorosos. Esta es una micrografía electrónica de barrida de los cristales de un paciente que tiene cálculos renales. El oxalato de calcio, entonces, es una sal que tiene un anión orgánico, el oxalato, que tiene dos grupos carboxílicos, que está unido al calcio. Y este compuesto se puede expresar su baja solubilidad a través de la constante de producto de solubilidad denominada KPS. El valor de la KPS para el oxalato de calcio es 1,3 por 10 elevado a la menos 9. Sin embargo, podemos calcular cuál es la solubilidad del oxalato de calcio, pues la solubilidad molar es igual a raíz cuadrada del KPS, lo que resulta ser igual a 3,6 por 10 elevado a la menos 5 molar. O sea, la cantidad de oxalato y de calcio soluble es muy baja. Apenas aumenta esa concentración de cada uno de ellos, comienzan a formarse los cristales.
que vendrían haciendo el sólido que es insoluble. Y eso es muy doloroso para los pacientes. Hay otras sustancias que tienen KPS muy bajo. Todas ellas son un metal más un anión. Por ejemplo, el cloruro de plata. Podemos comparar el cloruro de plata con el oxalato de calcio, pues tienen la misma configuración, un metal más un anión. Esto es una KPS de 1,8 por 10 a la menos 10. Significa que si calculamos la raíz cuadrada, este valor va a ser un poquito más pequeño que el anterior. Por lo tanto, la solubilidad del cloruro de plata es menor que la del oxalato de calcio. También está el sulfato de bario, 1 por 10 a la menos 10. No podemos compararla con el hidróxido de magnesio, que es otro compuesto que tiene baja solubilidad porque su configuración es metal más 2 aniones, que serían los hidroxilos. Y tenemos también el carbonato de calcio. ¿Ya? Estos dos últimos, hidróxido de magnesio y carbonato de calcio, son utilizados como medicamentos para la acidez estomacal. El magnesio con el carbonato de calcio se utilizan para preparar la denominada leche de magnesio, que es una especie de coloide. Ya conversamos que formaban coloides y que tiene esa utilidad. Y la otra aplicación que les quería mencionar es el sulfato de bario, este mismo compuesto, que tiene, como les decía, muy baja solubilidad, que se usa para visualizar el aparato digestivo, ya sea ingiriéndolo, permite ver la morfología del esófago a través de, por ejemplo, microscopía o tomografías, o también a través de enemas de bario, permite ver el colon y la estructura del intestino. Cuando nos referimos a las disoluciones en donde el soluto es un líquido, hablamos de miscibilidad si la mezcla de soluto y solvente corresponde a compuestos con estructuras semejantes. Ejemplo, el etanol y el agua, donde ambos son compuestos de tipo polar. Por lo tanto, vamos a observar una mezcla homogénea. Y también vamos a observar una mezcla homogénea si mezclamos un líquido apolar con un solvente apolar, o sea, de la misma naturaleza. Y como ya dijimos, esto implica que ellos son miscibles, pues tienen estructuras semejantes. Lo contrario es la inmiscibilidad, cuando la naturaleza del soluto y del solvente es distinta. Por lo tanto, un ejemplo de ello sería un líquido polar con un solvente apolar. O sea, si mezclamos el etanol con el hexano, ya no vamos a tener una fase homogénea, sino que no se van a mezclar. Igualmente, líquidos apolares con solventes polares. Refirámonos a algunos términos que se utilizan en relación a la solubilidad de los compuestos en agua. Hidrofobicidad se refiere a aquel soluto que no tiene afinidad con el agua como solvente, pero sí lo va a tener por solventes apolares. Y los compuestos hidrofílicos son aquellos que sí tienen afinidad con el agua como solvente, pero no por los solventes apolares. Mezclemos etanol en agua, ambos solventes polares, lo que va a generar una mezcla homogénea, observándose solo una fase. La polaridad del agua está dada por la unión entre oxígeno y hidrógeno, que también está presente en el etanol, que también tiene una naturaleza polar. Y si mezclamos dos compuestos orgánicos, el tolueno, que es un compuesto con un anillo aromático y con un grupo metilo,
con el benceno, vamos a observar que se va a generar una solución en donde el tolueno va a estar disuelto en el benceno. Esta solución va a tener solo una fase que va a ser homogénea. Ambos compuestos tienen una misma naturaleza química, por lo tanto van a ser miscibles entre sí. Y contrariamente, si mezclamos compuestos con características diferentes, como por ejemplo el éter etílico, que es un compuesto no polar, o también lo mismo apolar, con agua, que dijimos que es un solvente polar, el resultado va a ser que tenemos dos fases, una fase orgánica que va a estar en la parte superior y la fase acuosa en la parte inferior. Vamos a tener entonces un sistema, una solución no homogénea, ¿ya? Formándose entonces dos fases líquidas. Recordemos entonces que los compuestos que no se disuelven en fase acuosa son compuestos hidrofóbicos.